Radio UNAPEC. Buenas tardes todos y todas, sean bienvenidos a esta su emisora Radio UNAPEC. En nombre de la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades, les damos la más cordial de la bienvenida, tanto a ustedes como a nuestro invitado especial, en este caso, el licenciado Juan Manuel Pérez, quien es el director de Educación y Atención Provisional Tu Futuro de la Superintendencia de Pensiones, con el cual conversaríamos en el día de hoy sobre un tema de vital importancia siempre, pero en estos momentos aún más, que es sobre la seguridad social y el Sistema Nacional de Pensiones. El licenciado Juan Manuel Pérez es economista, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo, tiene varias maestrías y estudios especializados, entre ellos tiene una maestría en negocio, inteligencia y base de datos, una maestría en planificación y dirección de planes de pensiones. De igual manera es autor de varias obras sobre evaluación de políticas en salud y actualmente se desempeña como director de Tu Futuro de la Superintendencia de Pensiones. Bienvenido, Juan Manuel. Para nosotros es un gran privilegio el que esté aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, maestra Rosa. Para nosotros también es un grandísimo privilegio estar aquí con todos los radioescuchas y televidentes, como no, de Radio UNAPEC. En nombre del señor superintendente Francisco Torres, les damos nuestra más cálido saludo a todos los que nos siguen en este programa, y estamos aquí para poder brindar toda orientación, toda información que los dominicanos, no importa su condición, su estatus, deseen saber sobre nuestro sistema previsional. Muchísimas gracias, Juan Manuel. En ese contexto, como todos sabemos, a partir del año 2010, la República Dominicana constituye un Estado social y democrático de derecho, sustentado en la dignidad humana, y por tanto, la seguridad social tiene un rol protagónico en esta parte. De igual manera, los artículos 60, 56, 57 y 58 de la propia Constitución también garantizan todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, la protección al envejeciente, la protección a las personas con discapacidad, la protección a los menores de edad, entre otras. Para ser efectiva esa protección, fue promulgada e implementada la Ley 87-01, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, y con ella se crea también lo que conocemos al día de hoy como la Superintendencia de Pensiones, que viene siendo más bien, si no me equivoco, como el órgano regulador de todo lo que tiene que ver con la administradora de fondos de pensiones que manejan nuestro ahorro. Pero además de eso también tiene la potestad, el mandato constitucional y el mandato legal de garantizar esa dignidad humana, esa protección a esos sectores vulnerables en momentos determinados. Es correcto. Entonces, en ese contexto, Juan Manuel, a nosotros nos gustaría que usted nos explique un poco, en primer lugar, acerca del Sistema Nacional de Seguridad Social previsto en nuestra Constitución, así como también qué es SUIPEN. Claro que sí, claro que sí. ¿Con qué comemos esto y cómo nos ayuda? Como este tipo de... A ver si podemos aclarar un poco varias dudas que tienen nuestra comunidad, principalmente los sectores más desposeídos que no manejan muchas informaciones. Cómo no, Rosa. De verdad que lo que acabas de decir al inicio es la mejor introducción para comentarles a nuestros televidentes y radioescuchas qué es la seguridad social, qué es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Primero hay que estar claros en qué consiste seguridad social, porque son dos palabras, dos términos que en sí mismos pueden significar muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad social, es la forma en la cual los estados han organizado sistemas para proteger a las personas ante los riesgos de enfermedad, vejez, ante el fallecimiento también, la discapacidad, también algunos procesos como son la maternidad, la enfermedad común, riesgo laboral, entre otros. Y en nuestro país, como
bien apuntabas al inicio, es a partir de la ley 8701 que contamos con un sistema universal que cubre a todos los dominicanos, independientemente de su capacidad contributiva, independientemente si se encuentran en un trabajo formal o de manera independiente, o si no tienen incluso la capacidad para contribuir. Este sistema les provee esa protección necesaria contra los riesgos que acabo de mencionar, que son riesgos que tenemos todos por nuestras condiciones de seres humanos. En algún momento todos enfermamos, todos aspiramos a llegar a una vejez larga y digna, y en algún momento todos nos tocará la cita con San Pedro o fallecer, y ante la ocurrencia de cualquiera de estos siniestros, los estados deben de tener vías, deben de tener alternativas para que las personas, es muy importante que sepamos esto, para que las personas no caigan por debajo de la línea de pobreza, no caigan en esa indignidad, vamos a decirlo así, o indigencia por la ocurrencia de estos siniestros. Entonces, dentro de este contexto de la ley 8701, que se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que contempla la protección a la salud a través del Seguro Familiar de Salud, que es administrado por las ARS o administradoras de riesgo de salud, así como los prestadores de servicios de salud, y también la administración del riesgo laboral a través de un Instituto Dominicano de Protección y Prevención del Riesgo Laboral, IDOPRIL. Hay otro seguro que es fundamental y es el del cual vamos a estar conversando en el día de hoy, y es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o como lo llamamos, Sistema Dominicano de Pensiones. Este sistema lo que incluye son estas prestaciones, estas pensiones que van para cubrir cualquiera de estos siniestros que pueden ocurrir. En el caso de la discapacidad, es aquella pensión que va para cuando adquirimos una enfermedad o un accidente que nos inhabilita de seguir trabajando o ejerciendo la labor que estábamos desempeñando. Tenemos la pensión de vejez, que es cuando alcanzamos la edad de retiro y ya no nos dan las fuerzas para seguir laborando, poder acceder a esta prestación. Y por último, y no menos importante, la pensión de sobrevivencia, que no somos nosotros que la vamos a recibir en dado caso si fallecemos, sino los dependientes o beneficiarios de ley, que también contempla la ley. Entonces el sistema está diseñado para brindar ese y otros beneficios que hablaremos más adelante, y obviamente dentro de este conjunto de prestaciones y demás existen diferentes instituciones. Están las AFP, que son las encargadas, como bien explicabas, de administrar esos recursos que se van tomando para poder financiar estas prestaciones y obviamente también otorgar esas prestaciones. Y está la Superintendencia de Pensiones, que regula, supervisa, fiscaliza a las administradoras de fondos de pensiones y otros planes de pensiones existentes previo a la ley 8701 para que ejerzan su labor de acuerdo a lo que establece nuestra ley. ¿Y cuál es el rol esencial que tiene la superintendencia ante esas instituciones? Correcto. La propia ley 8701 establece, dentro del mandato que confiere a la superintendencia de pensiones, es autorizar en principio la constitución u operación de las administradoras de fondos de pensiones, vigilar su solvencia económica, vigilar que el proceso de inversión de los recursos que captan estas empresas, que son los recursos de nuestros trabajadores, es decir, lo que nosotros aportamos, pero lo que también aporta nuestro empleador, para que vaya creciendo ese ahorro. Ese proceso se verifica, se supervisa desde la CIPEN diariamente para que sean en los instrumentos, en los límites de inversión establecidos por las normativas de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. Y también vemos las operaciones de las AFP que estén dentro de lo que indican las mejores prácticas de gobierno corporativo y también de control de riesgo operacional. Y obviamente está que supervisar que las AFP
estén otorgando los beneficios contemplados por las leyes y las normativas complementarias, que no solamente la ley 8701. Es bueno que lo sepamos. Las resoluciones de la CIPEN, las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector, son las que, vamos a decir, motorizan los principios que bien explicaste de la Constitución y de nuestra ley marco, que es la ley 8701. O sea, a grandes rasgos, esa es la labor que como superintendencia tenemos que llevar a cabo, y ahora agregamos un punto adicional, que es informar, educar y empoderar al afiliado sobre lo que debe conocer del sistema. Pero fíjate, o sea, la superintendencia tiene un rol más allá de lo que cualquiera nos podemos imaginar, porque al ser quien regula, el órgano rector de quienes administran nuestros fondos de pensiones, pero también esos fondos de pensiones que no son 2 pesos, también van a tributar ¿a dónde? Al sistema monetario y financiero. Correcto. Pero también eso contribuye tal vez a la solidez de la economía, que claro en algún momento pueda tener, pero también, ¿por qué no? Contribuye también en que esos fondos sean invertidos de manera correcta para que tengan el aumento del lugar y que los usuarios al final, cuando lo vayan a tener, estén ahí. Por eso cada cierto tiempo la mayor parte de las AFP mandan unos estados financieros que correcto. Siempre hay que verlo para saber qué hacer. Claro. Y la otra parte es cuando decíamos, por ejemplo, de esa garantía y esa protección. ¿Te imaginas cuando fallece ese señor o esa señora y deja a esos niños que aparentemente están, no en estado de indigencia, pero es muy cercano, y que de repente esos ahorros que están ahí y que lo van a recibir como como una pensión de sobrevivencia para el estudio de esos muchachos? Y hemos visto miles de casos, miles de testimonios que a lo largo de estos 21 años que tiene el sistema en vigencia, que realmente ha sido así, como lo mencionas, es una tabla de salvación. Sí. En ese sentido, y es bueno que también vayamos a los antecedentes. Antes de la ley 8701 existían diferentes planes, regímenes de pensión, pero que cubrían solamente a menos del 32% de la población trabajadora. Todos recordaremos que en ese momento existía un Instituto Dominicano de Seguro Social, o la llamada caja del IDCS, caja del seguro, donde solamente podían aportar y recibir cobertura a trabajadores del sector privado que ganaran igual al salario mínimo, y los que quisieran ahorrar de manera voluntaria, no era obligatorio. Y teníamos entonces a los empleados del sector público que contaban con la ley 379-81, que crea este sistema de reparto estatal, que son solamente para los empleados públicos. Y los que tenían la suerte de trabajar en una gran empresa, empresas telefónicas, licoreras, bancos privados y hasta otras instituciones públicas, contaban con planes de retiro. Pero quedaba más del 75% de la población desprotegida. Y si tú estabas en el IDCS o en el sistema de reparto estatal, si tú no cumplías el tiempo mínimo necesario para tú acceder a las pensiones, lo que tú aportaste ahí se perdió. Entonces, viene este sistema basado en el ahorro individual, donde cada afiliado tiene una cuenta a su nombre de su propiedad, que no está ligada a lo que es el patrimonio de la AFP, sino que está en un patrimonio separado, una contabilidad separada, que la AFP puede quebrar, pero el dinero del trabajador está resguardado. Y eso es lo que garantiza que las personas, ya sea al momento del retiro, al momento del fallecimiento, puedan obtener esos recursos para que no caigan en ese nivel de indigencia o de pobreza material que lamentablemente era lo más frecuente antes de tener este sistema. Sí, yo siempre digo que a pesar de todas las mejoras que hay que hacer, porque ya tiene la ley, ¿cuánto? Tiene 23 años. Tiene 23 años, pero tenemos 21 que ya empezó a operar el sistema. Que comenzó a operar. Sin embargo, hay que verlo como un antes y un después. Correcto. Porque al día de hoy, aún las personas más humildes, si tienes un trabajo y tienes un sueldo mínimo, a la hora de un deceso tienes una protección mínima. Es correcto. Entonces tú has venido a universalizar. Correcto. Lo traigo a colación porque como tenemos tantas críticas, pero también tenemos que ver las cosas positivas que se dan. Muy bien. Y en ese sentido, Juan Manuel, ¿cuáles serían
¿Cuáles son los sistemas de pensiones que ya mencionamos que tenemos? ¿Y cuáles entidades conforman el sistema de la seguridad social que incluyen Claro, además de la que claro hemos que sí, mencionado? claro que sí. Primero tenemos a la cabeza al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector de todo el sistema, donde se trazan las políticas y normas generales que conducen el sistema dominicano de seguridad social. Tenemos una tesorería de la seguridad social, que es la que está encargada de hacer el recaudo de los aportes tanto de los empleadores como de los propios empleados y dispersar el dinero a los diferentes entes del sistema, tanto las ARS, las AFP, por supuesto, y al seguro de riesgo laboral. Tenemos también la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, que es donde los afiliados pueden llevar cualquier reclamación ante cualquier queja o alguna vulneración de derechos por parte de cualquier entidad del sistema. Y ya en lo que se refiere al sistema dominicano de pensiones, tenemos a la CIPEN como el órgano regulador y supervisor y fiscalizador de las AFP, también de los planes y fondos de pensiones creados por leyes especiales antes y hasta después de la ley de seguridad social. ¿En qué tenemos ahí? Tenemos 7 administradoras de fondos de pensiones que surgen a partir de la ley 8701. Algunas de ellas eran planes de pensiones que se ajustaron a la ley y continúan operando, y otras han surgido después de la ley. Y tenemos algunos planes de reparto, es decir, de beneficio definido, tanto para trabajadores del sector público como del sector privado en algunos casos. Y esos son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial de los Maestros. Tenemos también a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, que se encarga del sistema de reparto estatal. Tenemos también los planes de reparto individualizado del Banco Central, del Banco de Reservas, y demás. Entonces, esas son las instituciones. Y uno que casi se me olvida mencionar, que es relevante, son también las compañías de seguro. Las compañías de seguro son las encargadas de administrar el seguro de discapacidad y sobrevivencia. A ver, en nuestro sistema, ese ahorro que vamos acumulando en la AFP es para nuestro retiro de vejez o nuestra jubilación. Sin embargo, lo que es discapacidad y sobrevivencia es a través de una prima que pagamos cada mes con nuestros aportes del 0.95, que nos da esa cobertura en caso de una discapacidad y una sobrevivencia. Por eso la compañía de seguros también forman parte de este sistema de pensiones y también ofrecen lo que es la modalidad de rentas vitalicias en las pensiones de vejez. Exacto, o sea que eso que además de esos planes que tenemos, ¿verdad? O sea, coexisten todos al mismo tiempo. Por una garantía de derechos. Es decir, los derechos adquiridos en pensiones son ayúdenme usted. Sí, los derechos adquiridos son irrenunciables. Son irrenunciables, gracias. Las leyes se aplican para el futuro. Para el futuro. De hecho, personas que tengan derechos adquiridos en esos planes y luego hayan sido afiliados a una AFP, no importa, tienen derecho tanto a la pensión en el plan o esquema anterior y también dentro del sistema de capitalización individual de las AFP. Es el caso, por ejemplo, que vemos muy a menudo con los policías. Un policía que hace su servicio dentro de la Policía Nacional durante X tiempo, cumple los requisitos para optar por el retiro por la policía, pero ese policía también brindaba servicios de seguridad privada en una plaza comercial. Y esa plaza comercial entonces lo afilia a una AFP, es decir, su empleador o él mismo se elige, tiene la libertad de elección de una AFP. Y al final, ¿qué pasa con ese policía? Recibe las 2 pensiones, la de la policía y también la de su trabajo, por la que obtuvo mediante el ahorro de su empleador privado. Exactamente, porque lo que viene a hacer la ley es a universalizar. Correcto. A todo aquel 75% que no estaba en ningún plan. Así entonces es. Entra en la ley, pero todas aquellas instituciones que tenían unos planes ya se quedan ahí, lo que pasan es a ser fortalecidos. Correcto. De hecho, por eso muchas veces cuando ocurre un deceso, cuando una persona se va a pensionar, usualmente verifica. Y ahí quiero hacerte otra pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces con el plan de reparto? Los planes de reparto están basados en beneficios definidos. ¿Qué es?
que ya lo que es la pensión que vas a recibir está definida. No necesariamente guarda relación con los aportes, sino que es un plan que te establece un tiempo en el cual mínimo tú tienes que aportar y una edad de retiro a la que te puedes retirar. Y dependiendo de ese tiempo que tienes en ese plan y del monto también por el cual aportaste durante ciertos periodos, entonces se calcula tu pensión. En cambio, el sistema de capitalización individual, nuestra pensión está directamente relacionada a lo que hayamos ahorrado y acumulado en nuestra cuenta, que no solamente son los aportes, sino que también el rendimiento generado por la AFP también tiene una parte, es la más importante de hecho, para esa pensión que vamos a recibir. Pongo dos ejemplos muy claros. Una persona que se vaya a retirar a través del sistema de reparto estatal de la ley 379-81 necesita por lo menos 60 años de edad como edad de retiro y 20 años trabajados en instituciones del Estado. Y va a recibir en ese caso el promedio salarial de los últimos 3 años previos a su edad de retiro y hasta un 60% de ese promedio. En cambio, una persona en el sistema de capitalización individual, esa pensión se va a calcular en función del monto que tenga ahorrado. Pero ¿cuáles son las ventajas de estar en uno u otro sistema? En el caso del sistema de capitalización individual, si usted deja de trabajar, ya sea porque lo desvinculan de la institución, ya sea porque usted decide emprender y hacer una labor de manera independiente, o tiene que viajar, o simplemente se queda sin trabajo, ese dinero no se pierde, ese dinero va creciendo y es de su propiedad. Al final usted podrá optar por retirarlo a través de una pensión, entre otros mecanismos existentes. En cambio, el reparto, si usted no completa ese tiempo mínimo, esos años se quedan ahí. El tiempo y la edad. Y lo que hablábamos al inicio, que es muy importante, es que en capitalización individual, es decir, cuando usted tiene una cuenta en su AFP, si usted fallece y los familiares suyos no pueden aplicar a lo que es la pensión de sobrevivencia, como quiera, ese dinero se le devuelve a la familia en herencia previsional. Y es porque ese dinero es patrimonio del afiliado, no se queda la AFP con él, no se queda la CIPEN con él, sino que tienen que hacer la famosa determinación de herederos, que en nuestro país a veces ese punto es un poquito complejo, no porque el sistema dominicano de pensiones así lo ha definido, es que tenemos eso por el Código Civil y también por las leyes sucesorales que nos rigen. Entonces, básicamente esas son las diferencias. Hay más, pero esas son las más fundamentales y que creo que es importante que todos sepamos, porque si nos toca en algún momento ver en qué sistema estamos, debemos saber cómo opera. ¿Cómo sabe una persona en qué sistema estaría de los dos? Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces la persona dice, bueno, yo no sé dónde estoy afiliado. ¿Cómo yo sé cuál es mi AFP? Es muy común, pero muchas veces también te dicen, es que yo soy que aporta. ¿Cómo son los aportes? ¿Solamente aporta el trabajador? Esas son las dos preguntas más frecuentes que nosotros recibimos en la superintendencia a través hasta de las redes sociales y todos los canales que tenemos de interacción con el público, que al final lo vamos a decir para que nos den nuestro toquecito. ¿Cómo yo sé en qué AFP estoy? Sencillo. Entro a la página de la Superintendencia de Pensiones, cipen.gov.do, y allí busco Consulta tu afiliación. Es una herramienta en la cual yo solamente introduciendo mi cédula y llenando un código CAPTCHA para que sepamos que es una persona y que eres tú realmente que estás, y no un bot como están ahora muy de moda, que está buscando esa información que es confidencial. Usted introduce su número de cédula y puede entonces ver en qué AFP o plan de pensiones está, porque puede ser que usted esté afiliado a un plan de reparto, ya sea el de los maestros, de los policías, el del Ministerio de Hacienda. Y además de que le mencionen qué AFP usted se encuentra afiliado, le dicen qué fecha usted se afilió.
o a partir de qué fecha usted está afiliado en el sistema, y lo más también importante, cuándo fue el último pago que hizo su empleador a la seguridad social. Eso es importantísimo porque lamentablemente en nuestro país tenemos una gran debilidad, que es la evasión por parte de los empleadores de los pagos de la seguridad social. Y eso es algo que no solamente afecta la sostenibilidad financiera del sistema, sino que afecta directamente al afiliado, porque al afiliado le están haciendo unos descuentos y él cree que tiene una cobertura y él cree que está ahorrando, pero cuando va y descubre que no es así, se da una gran anomalía que redunda en un perjuicio de ese afiliado o de sus familiares. Porque si llega el momento de que ese afiliado fallece y lo que no tenía la cobertura del seguro de sobrevivencia, entonces los familiares no pueden acceder a esa pensión de sobrevivencia, o que el ahorro que haya sido acumulado sea pírrico porque no se estaban haciendo los descuentos ni los pagos a la seguridad social. Por eso le invitamos a que visiten nuestra página, de nuevo lo repito, sipen.gov.do, consulta de afiliación, para que veas esa información sobre dónde estás afiliado y cómo funcionan los aportes, que era la segunda pregunta que me hacías, Rosa. Nuestro sistema, para lo que es el régimen contributivo, que es el régimen donde estamos los trabajadores formales, tiene 3 mangueras, vamos a decir, que llenan un tinaco. El tinaco viene siendo nuestra cuenta de capitalización individual. La primera manguera, que es la más finita, es lo que yo aporto como trabajador, que es de un 2.87% de mi salario. Por así decirlo, de 100 pesos o de cada 100 pesos que yo gano, solamente aporto 2.87, casi 3 pesos. La segunda manguera, que es un poquito más gruesa, es la manguera de mi empleador, es decir, la empresa, institución donde yo trabajo, que aporta un 7.10%, que eso equivale que de cada 100 pesos, 7.10 lo está poniendo 70.10 lo está poniendo mi empleador. Y la otra manguera, que es mucho más gruesa aún para mi tinaco de mi retiro, es el rendimiento generado por la AFP en el proceso de inversión que se hacen de esos recursos. Y ese monto, alrededor del 55% de lo que tenemos acumulado, quiere decir que de cada 100 pesos que yo tengo en mi cuenta de capitalización individual, casi 55 ha sido por ese proceso de rendimiento. Excelente. Bueno, Juan Manuel, hay otras inquietudes que se quedan en el tapete, que ya lo dejaremos para otra ocasión, pero sí hay algo que me gustaría que explicaran un poco. ¿Cuáles son los beneficios principales que tienen los afiliados al sistema de pensión? Correcto, los voy a enumerar, ya que nos estamos quedando cortito del tiempo. Eso ya un compromiso para volver a otra. Claro que sí. Pensión de vejez, que es la pensión en la cual yo accedo después de 60 años de edad y 360 cotizaciones al sistema. Tenemos la pensión de discapacidad, que es cuando tengo una enfermedad o un accidente no relacionado a mi trabajo que me impida seguir realizando mi labor. Pensión de sobrevivencia, que va a los beneficiarios de ley, es decir, cónyuges o compañeros de vida e hijos hasta los 21 años si están solteros y estudiando. Y también tenemos lo que es la pensión de cesantía por edad avanzada, que son para aquellas personas que con más de 57 años han quedado privadas de un trabajo remunerado. Pueden acceder a esta pensión. Y tenemos también las devoluciones. Está la devolución de saldo por ingreso tardío. Son aquellas personas que cuando hicieron su primer aporte al sistema tenían 44 años o más. Entonces el sistema le permite o pensionarse a la edad de 60 años o recibir todo el dinero de un solo pago al momento de la edad de retiro. Y también las devoluciones por enfermedad terminal, que es cuando una persona tiene un diagnóstico como una enfermedad de estas que el pronóstico de vida es bastante reservado. También el sistema le otorga retirar todo el dinero en un solo pago.
Eso lo podemos ampliar, cómo se acceden esos beneficios a cada uno de ellos en un próximo programa, pero igual les invitamos a entrar en nuestra página web sipen.gov.do o también seguirnos en nuestras redes sociales @sipenrd en todas las plataformas y en nuestro portal conocetufuturo.do, que ahí entonces podrás ver cómo estás preparándote, en qué nivel te encuentras para tu retiro que tanto anhelas. Así que nada. Y en esa segunda parte hay un tema que no debemos dejar de tocar, sí. Y es qué va a pasar con aquellos profesionales liberales, dentro de los cuales están abogados, médicos y, ¿por qué no?, los chiriperos en sentido general, que es un gran colchón, que por lo menos de la parte del Seguro Familiar de Salud se ha venido haciendo un trabajo. Claro que sí. Pero con la parte de las pensiones todavía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos a proyección futuro? Ese para la segunda vuelta. Así es, pues bueno, agradecidos por esta oportunidad y ya ansiosos por volver para tratar esos dos puntos que son muy importantes realmente. Muchas gracias, Juan Manuel, porque además de eso, Juan Manuel es nuestro. Juan Manuel es de lo nuestro. Es docente de aquí de UNAPEC, así que es un compromiso y que será la segunda parte, que va a ser mucho más ampliado, todos estos elementos que se han quedado todavía un poco cortitos. Claro. Así que gracias infinitas. Así que continúen con su radio UNAPEC y por favor, mándensela a sus compañeros. Radio UNAPEC.